Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, asegura que las sanciones de los Estados Unidos contra la estatal rusa Rosneft es un mensaje inequívoco de que no hay vuelta atrás en la lucha con el rescate de la democracia en Venezuela. Agregó que el régimen de Nicolás Maduro obtiene dinero con la venta ilegal de oro y con el narcotráfico. Siguen enquistando, haciendo plata con los lingotes de sangre, con lavado de dólares, narcotráfico, tráfico de órganos y de niños, prostitución infantil. Es una generación creciendo, enfrentando esto. Esta es la urgencia, señaló la dirigente política en una entrevista. Destacó que las sanciones que aplica la comunidad internacional en contra del régimen no son suficientes sin el liderazgo del presidente interino de Venezuela y la oposición. Occidente entendió que un régimen con vínculos con el narcotráfico y terrorismo no puede permanecer en el poder. Lo ocurrido con estas sanciones es un hito porque había mucha gente diciendo que no iba a ocurrir, manifestó. Machado, según la legitimidad de la oposición, se encuentra en el derecho natural a la libertad, así lo afirma. Subrayó que el régimen de Nicolás Maduro pretende llamar a elecciones. Advirtió que hay sectores de la comunidad internacional aliados con sectores en el país que buscan una cohabitación con el régimen. Hay que cortar con prácticas que no vinieron con Chávez, sino que trajeron a Chávez. Militarismo, centralismo, clientelismo, populismo y por supuesto el socialismo. Queremos una sociedad rica y el Estado a su servicio, expresó. Estados Unidos exige a Europa que ponga fin al tráfico del oro de Venezuela. Falto de liquidez y obligado a ceder el crudo de Venezuela a Rusia para pagar la deuda, el régimen de Nicolás Maduro ha recurrido recientemente a la explotación de las minas de oro para venderlo en el extranjero en operaciones que el gobierno de los Estados Unidos considera ilícitas y que sospecha y sopesa sancionar, como ha sido y ha hecho con el petróleo. El tráfico de oro, según los Estados Unidos, es en realidad una forma de enriquecer a determinadas jerarcas y militares que así siguen perpetuando a Maduro en el poder. Muchos cargamentos de ese material llega a Europa, donde son blanqueados. Según ha dicho el miércoles el representante especial de los Estados Unidos para la crisis venezolana, el embajador Elliot Abraham, la administración de Donald Trump va a dar prioridad al tráfico del oro venezolano en sus conversaciones con Europa, incluida España, en los meses próximos. Ya llevó ese problema a las Naciones Unidas en otoño. El tráfico es ilegal porque el régimen le concede la explotación de determinadas minas a sus miembros o a los generales y les dice que es suyo, como una forma de comprar su lealtad. Y esto se disponen a destruir esas zonas en un intento de extraer el máximo de oro posible en el menos periodo de tiempo, según el embajador Elliot Abraham. Asegura el veterano diplomático que otro de los problemas es que presenta la explotación del oro venezolano es ecológico, así se está presentando. Creo que hay muchas pruebas de que la forma en que se extrae el oro en Venezuela, principalmente de manera ilícita, está teniendo un efecto terrible sobre las personas que viven en esas áreas, muchas de las cuales pertenecen a grupos indígenas, asegura Abraham. Hace 2 semanas la organización Human Rights Watch denunció en un informe sobre abusos de derechos humanos en esas minas ilegales, felicitando ese régimen de esclavitud
trabajan en esas zonas, sobre todo en el estado del Bolívar, en el Grupo Armado Colombiano, Ejército de Liberación Nacional ELN, y al menos una organización disidente que se formó con miembros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, según la organización internacional Crisis Group. Los venezolanos de bajos recursos que se ven en la necesidad de trabajar en las minas de oro debido a la crisis económica y a la emergencia humanitaria que el país está viviendo, los ha presentado y se han convertido en víctimas de delitos macabros cometidos por grupos armados que controlan minas ilegales en el sur de Venezuela, expresó José Miguel Vivanco, director de las America's Human Rights Watch. Avión con oro de Venezuela es obligado a aterrizar de emergencia en una isla de Holanda. El centro Simon Wiesenthal ha estado monitoreando el flujo de oro de Venezuela hacia el Medio Oriente, luego de una afirmación de que algunos lingotes llevan las marcas alemanas nazis, posiblemente Sangor, dientes de oro extraídos de la boca de cadáveres judíos entre las cámaras de gas y los crematorios. El director de Relaciones Internacionales del centro, Dr. Simon Samuel, describió una persecución que llevó una mezcla de oro conflicto del Congo con cargamentos venezolanos que llegaban en los aviones rusos en Entebbe, Uganda. Allí fue fundido en nuevos lingotes por una empresa belga, una vez eliminando el origen de la ADN. Los lingotes recién fundidos se enviaron para su venta en el Golfo de Turquía y supuestamente Irán. La Reserva Nacional de Oro venezolano, que ha mantenido los pagos a las Fuerzas Armadas para asegurar la lealtad a Maduro, está ahora fuertemente agotada. Al parecer, el desembarco forzoso en el estado insular caribeño de Aruba, un país constituyente del Reino de Holanda, se debió al sobrepeso de los lingotes empaquetados en las costosas maletas con un valor de más de 50 millones de dólares. Juan Guaidó advierte a Nicolás Maduro que no permitirá que silencie lo que está pasando en Táchira y Mérida. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció sobre el cierre de la carretera trasandina, sector Los Llanitos de Tabay, ante constantes apagones, destacando que no permitirá que la dictadura silencie lo que está pasando. Vamos a comenzar una articulación y organización específica para presionar una solución, precisó a través de su cuenta de Twitter. También advirtió que Caracas no está dormida, sino esperando el momento propio, que se prepare el dictador, porque nos encontrarán en las calles, agregó. Para finalizar, aplaudió lo que la aprobación de Táchira decidiera salir a la calle a reclamar su derecho a la electricidad, aunque la dictadura lo quiera invisibilizar. Estas fueron las palabras del presidente interino de Venezuela, reconocido por más de 50 países, en su cuenta de Twitter. No permitiré que la dictadura silencie lo que está pasando en estados como Táchira y Mérida. Vamos a comenzar una articulación y organización específica para presionar la solución y que no se confundan en Miraflores. Caracas no está dormida, sino esperando el momento propio. El régimen de Nicolás Maduro, para resultar airoso y ganador, decidió sancionar la aerolínea TAP. El gobierno en disputa y el régimen de Nicolás Maduro suspendió este lunes por 90 días las operaciones de la aerolínea portuguesa TAP en el país, tras acusarla de permitir viajar con explosivos a un familiar del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció el ministro de Transporte, Hipólito Abreu. Debido a las graves irregularidades cometidas en el vuelo TP-173 y en apego a la normativa en Aeronáutica Civil Nacional, se suspende por 90 días las operaciones de la línea aérea TAP hacia nuestro territorio, escribió Abreu en Twitter.
Poco antes, en declaración ante la prensa, el ministro adelantó que las autoridades aeronáuticas habían abierto un proceso administrativo contra TAC porque podrían derivar en multas, suspensiones temporales o, dependiendo de cómo vayan desarrollándose las investigaciones, llegar incluso a la suspensión permanente de sus operaciones en Venezuela.